Acá hay un brujo que no quiere, que está echando hechicería. Para el que cree que Dios no habla, Dios habla. el diablo va a atacar más el vehículo que lleva la unción. Señor, qué vergüenza. Nadie pasó. Esos demonios que te visitan, eso que te susurran en el oído que no eres nadie, eso es mentira. Tú eres una princesa, eres un príncipe. No hay mejor lugar para un altar que nuestro corazón, primeramente, nuestra vida. Nosotros debemos ser el altar del Espíritu Santo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Norman Portillo. Bienvenidos a su podcast Identifícate, donde encontrarás testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de personas como usted y como yo, con las cuales estoy seguro se podrán sentir identificados y sabrán y podrán tener esa certeza que para Dios no hay nada imposible. Les invito a compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast para que podamos llegar a más personas. La verdad que estoy muy contento, muy alegre, amigos, por estar con ustedes de nuevo en este nuevo episodio. Y damos gracias a Dios por las conexiones, la verdad que Dios está haciendo. La verdad que esa palabra profética que nos compartieron hace un par de episodios atrás, el profeta Lisandro, donde nos decía que íbamos a hacer conexiones. Y que no solo íbamos a entrevistar personas nacionales, sino también internacionales, como es el caso de hoy. El día de hoy tenemos una persona que viene directamente de República Dominicana. Tenemos con nosotros el día de hoy acompañándonos al profeta Jorge Verihuete. ¿Qué tal, profeta? ¿Cómo está? Gloria al Señor, príncipe. Muchas gracias por su invitación a esta hermosa plataforma, que así como el profeta anterior profetizó y dijo que aquí iba a haber algo sobrenatural y algo la cual iba a ser de bendición para esta nación, y no solo esta nación, sino también otras naciones. Así que gracias por permitirnos estar aquí en tu programa. Le damos gracias a usted, la verdad, porque sabemos que viene de una faena, viene de prácticamente de celebrar el tercer aniversario del Ministerio Internacional Yahweh en Catacamas, Olancho. Así es. Y estuvo también hace poco en Kairos, en la iglesia Kairos en San Pedro Sula. Entonces Anoche, sabemos que ha sido una faena bien pesada. Y gracias por su tiempo, la verdad, por tomarse el tiempo y la dedicación de venir y compartir con nosotros ese mensaje que sabemos que va a llegar a los corazones de las personas y que muchos se van a sentir identificados con su testimonio, con su historia. Amén. Y para conocerlo, profeta, ¿de dónde es el profeta Jorge? Sabemos que viene de República Dominicana, pero ¿de qué lugar específicamente de República Dominicana? Bueno, yo soy específicamente de una hermosa provincia que se llama San Cristóbal. San Cristóbal está aproximadamente a 15-20 minutos de Santo Domingo. De hecho, es la provincia más cercana a la capital. Para que tengan algo más o menos geográficamente en su mente. Está a 15 minutos al lado sur. Yo soy de esa provincia, San Cristóbal. O sea que es un lugar céntrico donde lo más seguro que hay mucho movimiento, mucho comercio. Mucho, sí, bastante, está pegadito a la capital prácticamente. Y comentábamos hace unos minutos atrás, antes de entrar al programa, al episodio, que República Dominicana tiene mucho comercio, es muy grande en la parte económica, tiene mucho desarrollo económico. Muchísimo, en todo el sentido de la palabra, especialmente en el turismo. Pasa como desapercibido, ¿eh? Que no tiene... O sea, uno escucha República Dominicana y a uno se le viene a la cabeza fiesta. Sí, porque eso es lo que más sale a la luz. Entonces, lo que más sale a la luz de un país es lo que más la gente tiene en su mente. Pero realmente nuestro país también es un país muy deportivo. Muchos peloteros han cambiado la vida de su familia, la vida de su barrio, por el béisbol específicamente. Por ejemplo, nosotros somos, por gracia de Dios, ¿verdad? Decimos esto y lo decimos con mucha humildad, pero en verdad somos el tercer país más productores de béisbol. O sea, el tercer país, Estados Unidos, Japón y luego está República Dominicana. Y los contratos son multimillonarios, pero también el turismo, específicamente el turismo, también la agricultura en nuestro país y otras cosas más que somos en esa área bendecidos, así que te quiero ver pronto por allá. Esperamos ir por allá muy pronto. Amén. Y para ir entrando ya, profeta, en acción, ya en terreno suyo, en su testimonio, cuénteme su niñez, cómo fue esa niñez, porque eso marca el carácter de los ministros, porque sí me gusta hacer énfasis en eso, que cuando Dios llama, parte del llamamiento y parte de la formación es cuando usted es un niño, ahí forma parte de su carácter. Y me gusta ver esa transición de niñez a adolescente, adulto, ya con esposa, y llegar a la parte de cómo Dios ya lo llama. ¿Cómo es el llamamiento a que usted sea ya un ministro en este caso? Mira, hace un tiempo atrás, en como 2 meses aproximadamente, 2 meses y medio, yo estuve en la ciudad de Kansas City, Estados Unidos, ministrando la palabra de Dios, y allí precisamente me hicieron una entrevista, 2 entrevistas en la iglesia del pastor Juan Carlos Harrigan. Una nos la hizo una hermana que hace una linda, un lindo
podcast igual que este en cuanto a experiencia. El título exacto no me acuerdo, pero también me acuerdo que Ismael Harrigan nos hizo una entrevista y le hablamos también sobre nuestra experiencia. Y una de las cosas que nunca me lo habían hecho, parece como que Dios está queriendo que nos expongamos un poco a hablar de la niñez, porque precisamente la niñez ha sido muy afectada en los últimos tiempos, en un tiempo donde han tenido más facilidad de entrar a los medios, ¿verdad? Y por ahí están controlando a nuestros hijos. Y yo creo, insisto a los padres, antes de contar mi niñez, insisto a los padres, que así como mis padres hicieron conmigo, que me enseñaron la palabra de Dios, me enseñaron a orar, me enseñaron modales, me enseñaron a ser respetuoso, me enseñaron me enseñaron sobre todo a caminar en la presencia del Señor. Así comencé yo. Yo nací en el Evangelio, prácticamente desde niño sirvo a Jesús. Mis padres son cristianos también desde niño. Ellos son pastores ahora. Pero no sé cómo podemos comenzar, porque comencé mi experiencia con Dios así ya como evangelista, como ya comprendiendo algunas cosas espirituales a los 14, 15 años de edad por ahí. A esa edad comencé a tener experiencias personales con Dios. Ya no era simplemente ir a la iglesia porque mis padres me llevaban, sino porque ya tenía un encuentro con Dios. Ya no era algo ya de costumbre. No era algo porque vi a mis padres desde que nací, sino que ya fui como inclinándome yo ya al llamado que el Señor me estaba haciendo, siendo yo un adolescente. Hace poco en un episodio anterior tuvimos al pastor Omar Peraza, y él nos hablaba acerca de que en su casa había un altar. Su padre y su madre siempre dedicaban un tiempo en familia. Se sentaban con sus hermanos y compartían la palabra. No sé si en el caso suyo también sus padres hacían lo mismo. Era lo mismo entonces en esa área. No conozco al profeta, pero Dios le bendiga donde quiera que esté. Y se parece la historia entonces, porque yo recuerdo que mis padres hacían unos cultos quincenal. Una semana sí y una semana no, una vigilia. O sea, bisemanal. Hacían una vigilia de amanecida. Nosotros no nos gustaba mucho, éramos niños. Estoy hablando yo me acuerdo de 6, 7 años, 8 años, que se hacía eso. Cuando anunciaban vigilia, lo que hacía mi padre era que nos acostábamos temprano. Ya a las 5 de la tarde todo el mundo durmiendo. Pero a las 12 de la medianoche ya todo el mundo tenía que estar de pie. Entonces eso me ayudó bastante a mí y a mis hermanos, porque era como un altar familiar. Eso era vigilia, una semana sí, una semana no. Pero todos los días había que orar en mi casa. Todos los días. En familia. En familia. Y si no orábamos en familia, por lo menos nuestros padres nos vigilaban y nos decían, hey, ya oraron. Y cuando nos estábamos cabeceando, y se aseguraban, ya oraron. No, mami, no oré. Vaya, levántese a orar. O sea, era como algo como que... Era algo que nos insistían a mantenernos en ese método de buscar a Dios. Quizá no nos gustaba en el momento porque apenas éramos niños, pero fue de gran bendición esa instrucción que amo a mis padres, donde quiera que se encuentren. Mamita bella, papito bello, gracias por esa instrucción, por esa educación que me dieron desde niño, que hasta el sol de hoy ahora me toca a mí instruir a mis hijos. Ahora lo estoy haciendo yo con mis hijos. En esa formación de la niñez, cuando usted se topa, por ejemplo, con el exterior, porque tal vez en su casa sí oraban, sí se sabía de la palabra de Dios, pero usted se topaba con el exterior siendo niño. ¿Qué recuerdos tiene de que le tocó lidiar siendo niño, de decir no a ciertas cosas porque en su casa le dijeron, mira, eso está mal, a Dios no le agrada? ¿Tiene algún recuerdo de algo que le haya pasado previo a la adolescencia, en su niñez, que usted dijo, tal vez se vio tentado a probar algún tipo de bebida o probar otro tipo de cosa que usted dijo, no, pero esto a Dios no le agrada? No sé si recuerda. Sí, porque sabe que uno como adolescente al fin, uno siempre trata como de mirar, experimentar. Esa es una etapa de experimentar, por eso uno tiene que tener mucha paciencia con nuestros hijos, especialmente cuando están entrando en la etapa de la adolescencia, que es una etapa como de experimentar, que se siente, que cómo sea esa etapa ahí. Y pasó conmigo que quizás no era algo tan llamativo, pero sí, yo me estaba inclinando mucho a la jugadera de gallo. Qué cosa más rara, ¿no? Por mi barrio. Nosotros le llamamos palenque, donde los gallos pelean. Bueno, allá le llaman gallera en mi país. Y no era que yo era un gallero, pero sí me estaba inclinando a esa área, porque mis amiguitos son lo que hacían.
Todos mis amiguitos de mi entorno en esa época, eso era lo que hacían. Y también, como en mi país jugaban béisbol, nosotros jugábamos béisbol, pero así de campo, normal, en el monte. Y nosotros jugábamos dinero. Jugábamos dinero y el que siempre ponía el dinero era yo. O sea, de un equipo. Yo era el que jalaba el equipo. Señores, algo que yo nunca lo había hablado. Siempre yo era el que apostaba unos dinero. Y eso no está bien delante de Dios. Mis padres no me enseñaron eso. De hecho, mis padres casi nunca se enteraron. Espero que no me den una pela ahora cuando vean este video. Pero realmente quien ponía el dinero era yo. O sea, yo me estaba inclinando también a esa área. Tanto en lo gallo, que era obviamente la gallera se apuesta a dinero. En la pelota también. Ya me estaba inclinando también hacia alguna música que en aquella época era muy, muy fuerte. El reggaetón. Y reggaetón a veces no cristiano, y ya yo lo estaba siendo cristiano, o sea que varias cositas ahí como que me estaba inclinando y me estaba llamando la atención, de tal manera que ya no me estaba gustando ir a la iglesia, ya no me estaba gustando lo que mis padres me estaban enseñando, porque pasaba más tiempo con mis amigos que con mis padres, ¿entiendes? En un momento de proceso que vivimos nosotros, que mis padres tuvieron que vivir fuera del país, por un proceso difícil de un dinero que se desapareció, dinero que mis padres quedaron endeudados. Y eso produjo que ellos se vayan del país y tuvieron que quedarse en una isla llamada Curazao. Ellos se fueron, no se fueron a quedar, pero la situación, cuando se vieron allá y vieron la oportunidad económica, se quedaron ilegalmente. Y luego entonces, gloria a Dios, Dios pudo restaurar, ellos vinieron al país, pero en ese periodo de tiempo, cuando ellos vivían allá todavía cuando ellos duraron ese tiempo en Curazao, pues ahí sin mis padres, nosotros no estábamos cerca de ellos nos llamaban cuando podían, la llamada era bien cara, no existía WhatsApp, era terrible, varón, a veces hablábamos con ella 1 o 2 veces a la semana, entonces ya uno como que estaba inclinándose como a una independencia, como que ya yo no se sentía como independiente de ellos, ¿me entiendes? Ellos no estaban ahí, mis hermanos prácticamente tenemos la misma edad, nos llevamos 1 año y medio, 2 años y medio, o 2 años, entonces eso como que nos estaba sacando un poco de nuestro territorio que nos enseñaron que era la iglesia, y fuimos inclinándonos un poquito como a las cosas seculares, y nos fuimos enfriando, al menos yo me fui como enfriando, porque la iglesia ya no me estaba llamando la atención, hasta que tuve un encuentro con el Espíritu Santo. O sea que esa figura paterna de no estar ahí afecta al fin y al cabo, profeta. Bastante, ministro, bastante. Sí, hemos tocado el tema porque sí, la diferencia de una figura paterna, aunque hay muchas madres, ¿verdad?, que con esfuerzo les toca ser madres solteras y crían a sus hijos, pero sabemos que hace falta una figura paterna por la autoridad. De alguna forma el padre tiene un gran efecto en la familia. Claro. Y da esa autoridad que no permite que de alguna forma los hijos se desvíen del camino. Claro. Y durante ese proceso que les tocó estar independientes, entonces usted se quiso como desviar. Digo quiso porque tal vez no fue completamente que se salió de la línea donde Dios lo quería llevar. Hasta que me cuenta que tuvo ese encuentro con el Espíritu Santo. ¿A qué edad fue que usted tuvo ese encuentro? Yo tenía 14, casi llegando a 15 años. Esa fue una experiencia bien hermosa con el Espíritu Santo. Cuando empecé a escuchar la voz de Dios audible. En otro programa, que creo que esto es como algo de Dios, porque casi nadie me había preguntado sobre mi niñez. Llevo ya casi 20 años predicando y ninguna entrevista que me hacen me han preguntado de mi niñez, y esta es la segunda vez que tengo que contar esta experiencia. Cuando yo era un adolescente, yo me acuerdo que yo veía a los demonios. Yo veía a los demonios casi diario. Siendo yo un niño, 9, 8, 10 años aproximadamente, yo veía a los demonios todos los días. Me torturaban. Yo veía cuando ellos llegaban. No te estoy hablando de sueño, no estoy hablando de pesadilla, no estoy hablando de que me soñé, que yo... No, te estoy hablando literal. Veía a los demonios literalmente. Lo veía. Yo duraba noches sin dormir. Yo duraba noches sin poder pegar un ojo. Cuando eran las 6 de la tarde, yo preguntaba que qué hora era. ¿Qué hora es? Porque yo sabía que había que acostarse. Obligado, obviamente. Entonces ya yo no quería que nunca ocurrezca, porque era algo automático. Llegaban y yo veía velones encendidos, veía sombra negra frente a mí. Por eso tengo ahora una encomienda de parte de Dios de orar por los niños. En todas las naciones que voy, en toda la iglesia que voy, tengo que orar por los niños porque Dios me dio esa orden. Dios me dio autoridad contra los demonios que atacan a los niños.
porque a mí me atacaron también fuertemente. Entonces, a la edad de 15 años, ya que tuve experiencia con Dios, en vez de ver demonios, empecé a ver ángeles. En vez de escuchar la voz de los demonios que me hablaban, ahora estoy escuchando la voz de Dios. Y a la edad de 16, 17 años, escuché una voz que me dijo, Jehová abre puerta. Una voz estrondosa, que cada vez que me toca hablar de eso todavía siento la unción. Y siento la presencia de Dios. Porque yo sé que eso que tú estás viendo, usted que me está mirando ahí, esos demonios que te visitan, eso que te susurran en el oído que no eres nadie, que tú no eres nada. Eso es mentira, tú eres una princesa, eres un príncipe. Solamente falta conectarte a la presencia del Señor. Solamente falta conectarte y sumergirte a la presencia. Porque cuando yo conocí la unción, que yo sabía lo que representaba el poder de Dios, nunca más los demonios me atacan. Y si me atacan, sé que tengo autoridad para reprenderlo. Pero en aquella época yo no sabía nada de esto. Entonces, ¿qué pasa con la gente que no saben lo que tienen? ¿Qué pasa con la gente que no sabe lo que representa la unción? ¿Qué pasa con la gente que no saben que el poder de Dios es real y que el poder de Dios rompe miseria, que rompe maldiciones, que rompe visitación satánica? Porque una visitación satánica puede interrumpir en tu método, en tu negocio, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu iglesia, en tu sueño. Entonces, cuando hay presencia demoníaca, se nubla todo. Todo es imposible. Hay caos, hay enfermedad, hay pánico, hay horror. Pero cuando llega la unción, la Biblia dice en Isaías que los yugos se pudrirán a causa de la unción. Lo que significa es que mi consejo para ustedes es simple y llanamente procurar la unción. Porque esa unción va a pudrir los yugos. Cuando la unción llega, tú no te esfuerzas por nada. Todo te llega fácil porque la unción se ocupa de podrir los yugos. Yo sentía esa época, varón, cuando yo era, como te estoy diciendo, de 14 a 15 años, sentí que la unción bajó. Y cuando la unción bajó, yo empecé a leer la palabra de Dios. Y al leer la palabra de Dios, descubrí mi promesa. Descubrí lo que me corresponde a mí como hijo. Descubrí lo que me corresponde a mí como su siervo que soy. Con toda humildad, pero con autoridad. Todos los demonios que yo veo a mi lado los reprendo. Anteriormente no era así. Anteriormente era pánico. Era miedo. Uy, ¿qué hora? ¿Qué hora es? Ya no. Ya yo sé que tengo autoridad. Ya yo sé que mi maestro dijo que en su nombre echaré fuera demonios. Mi maestro Jesús me dijo que pondré las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y siento que en este podcast, siento que va a haber milagro en los próximos minutos. En el nombre de Jesús. Amén. Me da un poco de curiosidad y sí me gustaría tocar un poco más a fondo el tema de los demonios porque cualquiera creería que los demonios se le van a aparecer a las personas que andan, digámoslo así, en el mundo. El que anda fumando, tomando, etcétera, etcétera. Pero si le aparece a usted siendo un niño que fue criado en el Evangelio. Entonces, que entender de que los demonios, el ataque es específicamente para aquellas personas que andan buscando de Dios, no para aquellos que no andan buscando de Dios. No sé si me doy a entender, profeta. Y que ese ataque en ese punto de yo su te vida... entiendo, pero yo sí, diría que ambos. Ambos. Sí. Pero, digamos, en el caso suyo, vamos a hablar del caso personal suyo. Ok. Cuando usted ve esas visiones y es atacado, usted, ¿qué es lo que hace específicamente en ese tiempo antes de recibir y tener ese encuentro con Dios, con el Espíritu Santo? Porque el pánico entraba, se tenía miedo. ¿Qué hacía en ese momento? ¿O se le venía algún versículo, una palabra de su padre, una promesa de parte de Dios? ¿Qué pasaba en ese momento? Bueno, yo empecé a caminar con un varón de Dios que es como mi papá. Él es como mi papá ministerialmente hablando. Se llama Eric Manuel Martínez. Él es un hombre de Dios. Ahora es pastor. Y yo empecé a caminar con él. Yo empecé a andar con él. Yo empecé a servirle a él. Yo lo acompañaba en sus prédicas. Y empecé a conocer la unción. Empecé a ser instruido por Dios por medio de él. Entonces él me empezó a hablar que él ayunaba, que él oraba, que él buscaba a Dios. Y yo empecé a buscar a Dios. Y yo empecé a ayunar. Yo empecé a buscar el rostro del Señor. De hecho, yo me acuerdo que un día yo le dije, ¿qué tú has hecho? ¿Cuál es el máximo de ayuno que tú has hecho? Voy a contar esto, no que usted tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque hay cosas que solamente uno como loco en Dios no lo hace. Él me dijo que ayunó 40 días, de 6 a 6, o sea, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Entregaba a las 6. Pero tiene un problema, pregúntame qué. ¿Cuál era el problema? El problema mío era que yo no tenía con qué entregar porque en mi casa no había que comer.
Dios santo. Era un proceso difícil. Tapando el proceso. El proceso ese que te estoy hablando. Ajá. O sea, como no había que comer, muchas veces yo tenía que... Llegaba a las 6 de la tarde y tenía que seguirlo corrido de nuevo. Hasta el otro día. ¿Ya entendiste? Sí, claro. Entonces, en ese proceso, él me dijo, mira, ayúnate a las 2, ayúnate a las 3. Tú no puedes ayunar todavía como yo lo ayuné porque yo tengo mis padres aquí. Ellos pueden ayudarme, me dan comida, me hacen un jugo. Tú no tienes tus padres están fuera. Hazlos. Yo le dije, está bien, no hay ningún problema. Pero qué va, muchacho. Ayuné mis 40 días como pude. Después de ahí 21 días. Entonces yo me acuerdo de la primera visión que yo vi. Yo estaba orando en el altar de mi iglesia. Y mientras yo oraba en el altar, yo me acuerdo, wow, esa hermosa visión, varón. Mi primera visión espiritual. O sea, porque anteriormente, acuérdate, te dije que veía los demonios literal. Pero ahora yo estoy hablando ya desde el otro mundo, del celestial, del lado de nuestro Padre. Yo estoy orando y yo veo un vaso con agua. Y ese vaso de agua, ¿sabes lo que es alcanfor? Sí, sí. El cosita blanco, ¿no? Sí, cuadrado. Yo vi como, exactamente. Yo vi como un pedacito de alcanfor en el vaso dentro. Y yo vi que una mano blanca, te estoy hablando algo literal, yo estaba orando a las 3 de la tarde, a la hora novena. Y yo vi que la mano blanca tomó el vaso y me le echó en la cabeza. Yo sentí literalmente que el agua estaba corriendo sobre mí. De tal manera que yo hasta me tenté. Mira, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que yo me tenté y escuché la voz que me dijo, acaba de ser ungido. Desde que esa voz yo la escuché, porque una de las cosas que por gracia y la misericordia del Señor, digo esto con mucho respeto, pero con mucha seguridad y altura y mucho privilegio, lo que más el Señor me ha permitido tener en su presencia es escuchar su voz. He escuchado mucho la voz de Dios. Señores, para el que cree que Dios no habla, Dios habla. Para el que cree que todavía Dios no revela, Dios revela. Yo escuché su voz que me hablaba. Ya yo me sentía tan mimado por Dios, que ya yo sabía que si un demonio llegaba, el papá mío, el rey de reyes, tenía todo el poder para echarlo fuera. O sea, ya no hay miedo, ya no hay temor, porque el temor, príncipe, está cuando Dios no está contigo. Tú me decías ahorita, bueno, tú no entendías cómo que alguien, siendo cristiano, los demonios le pueden atacar. Y cómo que alguien, que tú entiendes que al que... A ver si me puedes formular la pregunta que me llamó la atención. Que tú dijiste como que se supone que al impío es que el diablo lo ataca. Exactamente, es que a veces creo que lo digo en general, la gente se hace una idea que cree que los demonios específicamente van detrás o van siguiendo a la gente que anda en el mundo y que a los cristianos no les pasa nada, que no hay persecución, todo está bien para ellos y todo es una vida perfecta. Entonces creo que hay que desenmascarar eso y romper ese paradigma. Yo diría que al revés. Al cristiano no ataca más. Exactamente. Al hombre de Dios lo ataca más. A ese punto quería llegar. Exactamente, porque ya el que no es cristiano, que ya está acorralado, que está amarrado, que está oprimido, ya ese está oprimido, ya ese para los demonios ya se está seguro. El ataque para nosotros. El ataque fue para Pablo. Pablo veía y él veía, viene un espíritu a bofetearme. Ahí viene esto. Jesús mismo luchó con espíritu. Luchó, por ejemplo, el Gadareno. Jesús mismo veía al diablo venir como rayo. Y yo veo que Satanás viene como rayo. O sea, eran ataque tras ataque. Al principio del ministerio de Cristo dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Los discípulos, los apóstoles, también fueron muy atacados. Quizás no hablan así directamente que veían demonios, pero sí los reyes de aquella época, usados por el diablo, los llevaron a la cárcel. Usados por el diablo, los milagros que los discípulos operaban, eso le producía cárceles. Eso le producía a veces llevado a foso de leones. O sea, los demonios persiguen a los hombres de Dios más que cualquier impío que anda bebiendo, ingiriendo droga o ingiriendo alcohol o que esté atado en pornografía. Los demonios nos atacan más a nosotros. El problema es que hay una barrera. El problema es que hay una barrera y el diablo no va a llegar cuando le dé la gana. Si Dios le autorizó, si Dios le da el permiso, sí, que te puede atacar. ¿Me entiendes? Pero no es que el diablo va a venir ahora como que yo soy un borrachón, que él puede venir cuando él quiera. Él no va a venir ahora como que yo tengo 2 o 3 mujeres para él venir cuando él quiera. No, ya toda esa puerta está cerrada. ¿Me entiendes? Todas esas brechas están cerradas. Él no puede entrar cuando le dé la gana. Si Dios se lo autoriza, mira, ataca sus finanzas. Él lo puede atacar siempre y cuando Dios lo autorice. Esa es la ventaja que tenemos nosotros. Pero de que el diablo no ataca más a nosotros como cristianos que a los impíos, eso es seguro.
En ellos se refleja más porque no hay barrera. La misericordia de Dios, claro, está con ellos, porque Dios de alguna manera lo guarda. Pero no hay barrera, no hay un escudo que... Acuérdate que Pablo habla del escudo en Efesios. Así. Y tiene que ver con eso, con la protección. La Biblia también habla de principados, de gobernadores, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales, contra demonios que están en las regiones celestes. Se habla de los rangos que hay en los aires, que contra la iglesia, contra el mundo en general. Pero el diablo sabe que mientras la iglesia esté conectada a Dios, el mundo puede ser alcanzado. Entonces, ¿para quién va a ser el ataque? ¿Para el mundo o para quien va a ser utilizado para que el mundo salga de la tiniebla? Entonces el diablo va a atacar más el instrumento. El diablo va a atacar más el vehículo que lleva la unción. ¿Quién es el vehículo que lleva la unción? Tú. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿por qué va a atacar tu vehículo? Porque él sabe que en ese vehículo que tú llevas puedes subir a alguien y hacerlo libre. Tú puedes llegar al... Por ejemplo, yo he sentido ataques para yo no llegar a eventos. Cuando yo venía para acá, para Honduras, precisamente, yo viajé, hermano, por un milagro de Dios. No me acuerdo bien el nombre del pastor donde vamos a estar esta noche precisamente. El pastor me hizo el check-in. Y a mí nunca nadie me había hecho un check-in en todos los viajes que yo tengo, varón. Por gracia de Dios he tenido muchísimos viajes. Y nadie me había hecho un check-in. Yo mismo nunca había hecho un check-in. Nunca en mi vida. Yo siempre llego al aeropuerto y paso mi pasaporte. Y esta vez el pastor hizo el check-in. Me manda el check-in que yo ni siquiera lo vi bien. Yo como no manejo mucho eso de check-in. Cuando yo llego al aeropuerto, llegamos tarde por un tráfico pesadísimo que había en Santo Domingo. Mira, ve, para que tú entiendas si el mundo espiritual es real. Y cuando yo llego, me dice la mujer muy, muy fuerte, así como tan altanera, que Dios la bendiga donde quiera que esté esa mujer. Me refiero hasta la línea, no vaya usted a investigar. Ya todo está cerrado, dice ella. Ya ustedes llegan tarde. Sí, pues somos pastores, por favor ayúdenos, que fue que llegamos tarde. Lamentablemente todo está cerrado. Así, varón. Dios mío, no vamos a ir para Honduras ya. Bueno, varón, fuimos. Mire a ver si lo dejan entrar. Usted, sí. Entonces al final dice, si hicieron el check-in, esa es la única manera de usted entrar. Por el que anda conmigo a Mauri, él no hizo el check-in. Ella por misericordia, Dios, como que alguien lo tocó, tomó el pasaporte de él y le dio el boleto, el ticket físico. Sí. Cuando yo le doy el pasaporte mío no pasa. Oye, varón, pero yo tengo docenas y docenas y docenas de viajes. ¿Y qué no pasa? Y me dice ella, bueno, siga su camino a ver si el check-in, porque si usted no hizo el check-in, cuando yo cruzo, varón, el check-in estaba hecho. Que yo ni siquiera sabía manejar eso. O sea, yo estoy aquí porque Dios tocó un pastor. Mira si el mundo espiritual no es evidente. O sea, ¿cómo ser pastor sin saber, sin yo pedirle que me haga check-in? Nunca nadie me había hecho un check-in vía internet. Y él me hace ese check-in y fue la única manera que Dios utilizó para yo estar aquí contigo ahora mismo. Si no, yo no iba a estar aquí. O quizás, no sé, porque iba a perder el boleto, iba a perder el vuelo. O sea, así es el mundo espiritual. Quizás sea sencillo lo que estoy diciendo, pero el mundo espiritual está muy expuesto. Está muy visible. Todo lo que está pasando en el mundo, mi hijo, tiene que ver con algo espiritual. Tiene que ver con los demonios, con los principados, usando gobierno, usando medios, usando precisamente estos medios. Los medios en las redes sociales están muy utilizados. Por eso yo felicito este programa. Felicito que aquí en San Pedro Sula, Honduras, se está levantando un programa que se llama Identifícate. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a permitir que el mundo tenga mejor contenido que nosotros? ¿Y por qué tenemos que permitir que ellos se expongan más, anunciando su diablura más que nosotros? Perdona el término que estoy usando. ¿Cómo es posible? Gloria a Dios por Honduras y gloria a Dios por San Pedro Sula, que tiene un programa que se llama Identifícate, y este programa en el nombre de Jesús declaro que el poder de Dios estará con ustedes y que van a ser expandidos, que todo demonio que se mueve en las regiones celestes, que opacan hasta los programas, que filtran los programas, eso quizás no lo van a entender mucho. Hay demonios que no quieren que los programas edificativos lleguen a los hogares. Hay espíritu encargado para que los programas, para que los videos, para que lo que pueda edificar. Por ejemplo, a diario Dios hace milagro, varón. A diario Dios sana cáncer. ¿Y por qué eso no lo ponen en primera plana? A diario Dios sana sidoso, gente con SIDA que van al médico y cuando vuelven a su casa ya no tienen SIDA. VIH, SIDA. Mi pregunta es, ¿por qué no lo hacen viral? A diario vemos gente que violan y que hacen de todo y de pronto Cristo lo cambia. ¿Y por qué eso no lo hacen viral?
¿Por qué los paralíticos que Dios está levantando no lo hacen viral? ¿Por qué un mudo no? En estos días, ¿qué? Dios hizo algo sobrenatural. Un hombre fue con un bastón que no daba un paso solo, aquí mismo en Honduras. Y eso Dios lo hizo frente a como 300 y pico de personas que ven ahí. ¿Y por qué eso no está viral? Porque hay demonios que se ocupan de mejor subir al borrachón, de subir al que está en la calle, de subir al mujeriego, de subir a lo que puedan afectar a nuestros niños, pero las cosas de Dios están guardadas. Pero ya se va a acabar en el nombre de Jesús, porque identifícate, va a llegar a lo largo y a lo ancho de toda Centroamérica, Suramérica, Europa y Estados Unidos, en el nombre de Jesús. Di amén, varón. Amén, 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 amén. Dice que justamente las palabras que usted las dijo, justamente así una vez en el 2021, antes de comenzar con el podcast, porque el podcast comenzó en 2023. En el 2021 hablaba yo con mi amigo, con Fernando, que ya lo conoce, y le decía, pucha, Fernando, nosotros, ¿cómo es posible que tanta desinformación en el mundo, tanta cosa que hay en redes sociales, y nosotros no poder hacer nada para llevar el mensaje de Dios? Tenemos que hacer algo. Hagamos un podcast. En el 2021. Creo que esto entraba el tema del podcast ahora que se puede ver y se puede escuchar. Y justamente ahorita del 2000, eso lo sembró el Señor en el 2021. Y me dije, Fernando, sí, lo vamos a hacer. Ahí quedó la plática. Y ahorita en el 2023 comenzamos con la idea de nuevo. Y hoy estamos aquí sentados, hablando de su testimonio y llevando la palabra de Dios. Yo percibo en Dios que ustedes llegaron para quedarse. Que no va a haber demonio que va a interrumpir este plan que tiene Dios con ustedes. Hace una hora aproximadamente, mientras desayunaba con Fernando, precisamente, le decía que el Señor lo va a exponer a ustedes, que el Señor lo va a llevar, lo va a llevar de gloria en gloria y de poder en poder. Van a caminar muchos lugares y este podcast no solamente va a ser en esta cabina, sino que van a ir a lugares, se van a mover. Va a ser un podcast móvil, se van a mover a otros lugares, van a hacer entrevistas, van a grabar milagros para gloria de Dios. Amén. No para gloria de un hombre. Amén. No para el view de un hombre, sino para que el nombre de Dios sea exaltado. No es para reconocimiento ni buscar cámara, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado. De eso va a depender si esto va a avanzar o se va a quedar ahí. La intención del corazón. Amén. ¿Con qué intención hacemos este podcast? ¿Con qué intención estamos grabando? Todo eso, ahí es que está la diferencia entre si va a llegar o no. Porque a veces, por ejemplo, yo tengo una buena inversión en multimedia. Pero todo va a depender de la intención de mi corazón. Si la intención de mi corazón es que Dios haga milagro para yo ser visto, Dios no va a hacer milagro. Si la intención de mi corazón es que Dios se mueva para yo ser millonario, para que YouTube me pague, para que esto me pague, no va a llegar a ningún lado. Pero cuando la intención del corazón es que el nombre de Dios sea glorificado, esto mismo que está aquí, esta tecnología, Dios le dio la sabiduría al hombre para que la haga. Entonces tú y yo tenemos acceso a una sabiduría que Dios mismo dio. Esa cámara no la hizo un hombre simplemente por hacerla. Dios le dio la sabiduría para hacerla. Se estamos utilizando un recurso que Dios dio la sabiduría para utilizarlo. ¿Ya entendiste? Así es. O sea, todo esto aquí es de Jehová también, porque fue Jehová que dio la sabiduría, la inteligencia, al que hizo esta cámara, al que puso todo esto para que se pueda grabar. Entonces, ¿cómo es que Dios da esa sabiduría? Y lo impío, lo mundano, la gente del mundo tienen más acceso a lo que Dios le dio sabiduría al hombre. ¿Ya entendiste? Nosotros como iglesia hemos estado muy atrás. ¿Sabes lo que es muy atrás? ¿Entiendes ese término? En mi país, cuando tú dices, tú estás atrás es que está muy anticuado. No sé si está bien esa palabra. Sí, anticuado. Exactamente. Tú estás muy atrás. Ya en mi país es como, oye, tú tienes que avanzar más. Entonces nosotros como iglesia estamos muy atrás. Tenemos que avanzar más. Tenemos que usar los medios. Nosotros tenemos que salir a la calle. Tenemos que pedirle a Dios que utilice nuestros hijos universitarios, que Dios les dé sabiduría, que crean una plataforma también, como Facebook, como Twitter, como Instagram. Que Dios le dé la sabiduría a un muchacho. Facebook fue una sabiduría que Dios le dio a un joven. Instagram también, TikTok, o sea, todas las redes sociales. Entonces yo me pregunto por qué no hay un cristiano. Yo le pido a Dios, en el nombre de Jesús, que Dios en una universidad, en cualquier parte del mundo, Dios utilice a alguien. Dios utilice un joven que levante una plataforma para que nosotros no nos censuren. Yo hablo cosas aquí que no debo hablar por el sistema y no van a censurar el video. Cierto. Entonces nos están controlando. Es cierto. Ve, o sea, nos están controlando porque se nos adelantaron. Porque ellos avanzaron más que nosotros. O sea, esta plataforma de las redes sociales no es evangélica, no es cristiana. Es de gente no cristiana que creen cosas que no vienen de Dios. Que creen en cosas que nosotros no creemos. Pero tenemos que sujetarnos a ellos.
tenemos que sujetarnos a ellos porque no es nuestra plataforma. El video es nuestro. Esta producción es nuestra. Pero donde se va a subir este video no es nuestro. Entonces nosotros tenemos que sujetarnos a ellos porque se nos adelantaron. Entonces, ¿qué necesitamos? Que Dios utilice a alguien que levante una plataforma nueva. Esto es un libro, ¿eh? No, esto es un libro. No sé si tienen que censurarlo, censuren, no sé. No. Yo, porque si fuera mi canal, yo no tengo que ver. Pero ustedes hagan lo que ustedes sientan. Pero es mi responsabilidad decirlo. Yo le estoy orando a Dios para que Dios levante un Daniel. Un Daniel que tenga un espíritu superior. Nadie podía estar por encima de Daniel en aquella época. Daniel tiene un espíritu superior a los magos, a los sátrapas, al gobierno, a todo el mundazo en esa época. Es que se levante un Daniel de nuevo, que esté por encima. Hemos perdido ese espíritu que tenía Daniel, que estaba por encima. Hemos perdido ese espíritu que tenía José, que estaba por encima de todo el mundo. Llegó desde abajo, pero lo pusieron al segundo al mando. Necesitamos un espíritu así en estos tiempos, pero urgentemente, para que se exponga el poder de Dios nuevamente. Continúa, varón, que si no nos vamos a las 3 de la mañana aquí. Se va la hora. Volviendo un poco, pastor, hablando de los ataques, me quiero enfocar en eso. Que decía que... no hemos salido del tema, son ataques. Sí, Todo eso que estamos hablando son ataques. Ataques, sí. Volvemos al ataque, pero de la familia. Ya. Porque cuando pasa el proceso de sus padres, que le toca irse a Curazao, y les toca a ustedes con sus hermanos quedarse en República Dominicana, ese fue un ataque. ¿Sí o no? Claro. Un ataque de maligno. O sea, el maligno, si bien es cierto, no puede ver el futuro. El único que lo puede ver es Dios. Pero él sabe qué está haciendo Dios con usted. Él no puede ver su potencial, pero Dios sí conoce su potencial. Y Dios sabía dónde iba a estar usted el día de hoy. Pero el diablo sabe cómo Dios está trabajando en su vida. Y lo quiere apartar de ese camino. ¿Cree usted que eso fue parte del por qué sus padres se fueron a Curazao? Ese ataque que tuvo en ese momento. Repítame la pregunta. De nuevo. Sí. El diablo como tal no puede ver el futuro. Exacto. No, pero Dios sí. Dios sabe el potencial que usted tiene. Pero obviamente el diablo sabe que está trabajando Dios con usted. Exacto. Usted crece en una familia, lo instruye en la palabra de Dios y va directo a ser un ministro. Él lo sabe. Ya te entendí. Y él se le quiere atravesar en su camino. Lo que pasa es que Satanás no es omnisciente. Exactamente. Él no es omnisapiente. No es omnisciente. Él no es omnipresente, pero tiene el don de sospecha. Así es. Él sospecha. Él sospecha que Dios quiere hacer algo con su vida. Él sospecha. Él no es que él lo sabe. Sí, claro. Porque él calcula. Claro. Mira que ese Satanás, el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Amén. Él verifica la palabra de Dios. Él sabe la Biblia. Préstame esa Biblia. Él sabe de la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Como esta es la palabra de Dios, él conoce las historias. Y él ve lo que pasó con David. Él ve lo que pasó con Ana. Por ejemplo, Ana oraba. Te voy a poner un ejemplo nada más con Ana. Ana oraba constantemente. Porque necesitaba un hijo. Oraba en el altar. Ahora, cuando Satanás ve que una mujer está orando, ¿a quién esa mujer que está orando le va a recordar? Le va a recordar a Ana. Y va a mirar, Satanás no tiene que ser omnisapiente, porque es lo que va a mirar, que así como Dios le contestó a Ana, ya esos registros están en la Biblia. Entonces él va a atacar a esa mujer para que no ore, porque todo el que ora en el altar será como Ana. Toda esterilidad se va a ir. Y no estoy hablando de una esterilidad física solamente, sino esterilidad económica, esterilidad ministerial. O sea, donde quiera que tú no produzcas tiene que ver con esterilidad. Entonces, Satanás sabe que produce la persistencia. Elías mandó que vaya a ver si había lluvia 7 veces. Entonces, cuando tú persistes, el diablo sabe que va a haber lluvia en tu familia, que va a haber lluvia en tu casa. Entonces, él no tiene que ser omnisapiente. ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, y se levanta una tempestad? Porque el diablo ya conocía al gadareno. Ya el diablo sabía que a aquel lado había un gadareno. ¿Me está entendiendo? Entonces, el enemigo no te va a atacar porque él conozca el futuro. Por él sospecha lo que Dios va a hacer contigo. Así es. Él atacó una barca. Dice que habían otras barcas, pero la tempestad azotó la barca. ¿Y por qué el diablo solamente ataca una sola barca? ¿Tú entendiste? Capítulo 4, verso 35 de Marcos, dice, y habían otras barcas con él, pero la tempestad azotó la barca. ¿Y por qué si había otras barcas, solamente la barca azotada es la de los discípulos? Porque él sospechaba que en esa barca había alguien que iba a escribir Apocalipsis.
Porque sospechaba que en esa barca había alguien que iba con sus sombras y iban a sanar a los enfermos. Porque él sospechaba que si esa barca continuaba, ahí habían los hombres de Dios que iban a escribir más del 40 o 50% del Nuevo Testamento. ¿Entendiste? Entiendo. Entonces, por eso que el enemigo nos ataca. Yo creo eso que tú me estás diciendo, que el enemigo me atacaba porque él ya sospechaba quién podría ser yo, podría ser yo en Dios. Él sospechaba. Porque yo siempre oraba, varón, por gracia de Dios, siendo un niño. Yo les recomiendo a los padres, por favor, enseñan a sus hijos a orar. Por favor, denle un versículo bíblico todos los días. No vamos a permitir que las redes sociales sean que enseñan a nuestros hijos. No, están manipulando a nuestros hijos por ahí. No, lo están confundiendo. Sabemos que usted llega cansado del trabajo y quiere descansar y le da la tablet porque es una manera de que ellos se diviertan, no se distraigan. Pero por favor, pasen tiempo con ellos. Nuestros hijos están pasando muy poco tiempo con nosotros. Enseñémosle a orar. Enseñémosle a ver qué vieron en el día. Supervise lo que está mirando sus hijos. Porque en 10 años, 15 años, no sabemos qué va a pasar en el mundo porque van a estar confundidos. Te van a hacer preguntas que tú no vas a saber qué responder porque van a estar confundidos. Pero la palabra de Dios, la Biblia dice, instruye al niño en su niñez y cuando esté grande no se apartará. Son promesas de parte del Señor. Amén, amén. Regresando a sus padres de Curazao y usted está en ese tiempo donde escucha la voz audible de Dios y sus padres regresan. ¿Cómo procede después de eso su vida? ¿Cómo es el llamamiento? ¿Cómo llega? Bueno, no, al hogar no está hoy, pero ¿cómo comienza ese inicio, ese caminar con Dios? ¿Cómo comienza ese caminar en Cristo? Bueno, príncipe, ahí sí podemos terminar hasta mañana, porque tanta la experiencia que hemos tenido en la presencia de Dios, varón, que ha sido muy hermosa, varón. Mira, esto es lo más lindo, varón, que me ha pasado, conocer la unción, conocer la presencia del Señor. Yo comencé, como te dije, a los 15 años de edad, y mi primera prédica fue que llegué a un lugar a predicar. No a predicar, sino que fuimos a acompañar, no sé cómo es aquí en Honduras, pero aquí vamos a, por ejemplo, un pastor tiene una campaña, invita a la demás iglesia y uno va. Y yo fui con mi copastor a respaldar el evento. No teníamos que predicar ninguno. Era como nada. una cruzada, era como una Exactamente, pero fuimos como oyentes. Fuimos, Ok. la iglesia Como apoyo, fueron como apoyo. Pero pregúntame qué pasó. ¿Qué pasa? ¿No? Que el predicador no fue. Yo tenía 15 años. Y cuando el predicador no va, entonces el pastor de la cruzada se acercó a mi copastor. Le dijo, mire, copastor, usted va a predicar. No yo, sino él. Usted va a predicar. Y el copastor mío, muy relajado, dijo, no hay problema, vamos a darle. Pero habían como 300 gente. Cuando el pastor se va, el pastor de la cruzada, se va, que le da la espalda, entonces él me dice a mí, mira, tú eres el que va a predicar. Y yo le digo, mire, yo, varón, no, ministro, yo no. Y me aclaró esos ojos así, moreno, él, que eso es como mi papá. Dice el Señor que usted que va a predicar. Yo temblé, yo le dije, ¿qué dice el Señor? Bueno, si el Señor es el que dice, vamos a darle. Ministro. 15 añitos. 15 años. 15 años. Y cuando me dieron el micrófono, varón, que yo empecé a hablar, me acuerdo que hablé de la mujer del flujo de sangre. Hoy vamos a hablar de la mujer del flujo de sangre. Vayan a la actividad que tenemos hoy. Bueno, ya tengo un video que quizá lo van a subir otro día, pero hoy estamos aquí. Y estamos 19. 19 de septiembre. 19 de septiembre del 2023. Para que se acuerden del día de esta entrevista. Y cuando estábamos ahí, y la mujer del flujo de sangre, y yo predicando con mi primer mensaje, escuché la voz de Dios en mi corazón, ya no fue audible, en mi espíritu. Acuérdate que no conozco bien todavía, diferenciar bien. Claro. Pero en mi espíritu, llamo a una mujer que tiene un problema en el estómago. Estoy predicando, yo no. Y a la mujer del flujo de sangre, y seguí predicando. Llamo a una mujer que tiene un problema en el estómago la segunda vez. Y yo seguí, porque la única que tenía fe era la mujer del fuego de sangre. La tercera vez, que llame a una mujer. Así es mi espíritu. Llamo a una mujer. Varón, yo pensé rápido y yo dije, bueno, yo no tengo nada que perder. Si fallé en esta profecía, fallé. No soy famoso. Nadie me conoce. Así que aquí hay una mujer que tiene un problema en el estómago. La mujer cayó. Y hay otra más, cayó. Y los demonios de enfermedad, salgan. Cayen como 15 personas. Yo me espanté. La gente pensaba que ya yo era profesional predicando, que ya yo di que sabía. Yo asustado ahora porque no sé qué hacer. La gente cayeron al piso.
Al otro día se me acerca el pastor temprano, llegó a mi casa, no había teléfono, no había celulares, llegó a mi casa. Mire, usted es el predicador, venga acá. La mujer que usted oró por el estómago, esa mujer está comiendo hasta piedra, o sea, estaba parafraseando, está comiendo de todo. Después de esa campaña, un joven que estaba ahí fue a mi casa. Me dijo, varón, una pregunta, ministro, ¿cómo está su agenda para tal actividad? ¿Cómo está la agenda tuya? Yo le dije, varón, pero ¿qué agenda ni agenda? Si yo no tengo agenda, dime cuándo es la actividad y yo voy a fluir. Esa pregunta me la hizo Ismael Harrigan, me hizo esa pregunta y nos reímos mucho porque realmente, hermano, varón, así comenzó el ministerio. Un milagro produjo una expansión. Un milagro. Tú no necesitas muchas cosas, pero la gente cree como que esto es que un ángel va a bajar, va a hablar con los pastores, con los concilios, porque no, esto es manifestación. La gente no va a respetar el nombre de un hombre. La gente va a respetar el nombre de Dios en ese hombre. La gente va a respetar la unción que hay en ti. Y así comenzó el ministerio, varón, hasta el sol de hoy. Tenemos ya casi 20 años como predicador. Ya vamos casi a pastorear. Ya vamos a entrar en el área de pastorado. Pero sí tenemos 20 años, varón. Gracias le damos al Señor, fluyendo en Él, avanzando en Él. Y yo creo que estamos esperando ya la venida de Jesucristo, varón, porque se está poniendo feo. Está cerca, sí, ya está muy cerca. Sí. Muchos teólogos, de hecho, sin decir denominaciones, pero voy a hablar en general, han concluido de que somos la última generación. No sé qué opina usted acerca de eso, profeta. Bueno, ya sé ese era otro tema, pero realmente yo también creo. Aunque te voy a decir una cosa. Ojo, Pablo también pensó que era la última generación. Así es. Entonces es muy importante tomar eso muy en cuenta. Pablo pensó que él iba a ver a Jesucristo. Gigi Ávila pensó que era la última generación también. ¿Entiendes? O sea, sería muy cuidadoso en decirlo porque entonces podría ser, si pasan varios años, este video se va a quedar ahí. Entonces, claro. Yo creo y siento que puede ser la última, pero yo creo que, varón, al final no, lo preocupante no es saber si somos la última o no. Lo interesante es estar listo para que venga ahora mismo. Sí, hay que estar preparado. Sí, estar preparado como para que Él venga en 100 años, pero también estar preparado como que Él venga ahora mismo. ¿Verdad? O sea, yo creo que la finalidad de nosotros está ready siempre. Listo ahora, que si en este podcast Cristo quiere venir, que venga. Nos vamos. Y si usted viendo ese video también, pues nos fuimos para el cielo, nos vemos que sea un refresquito allá arriba. No van a dar refresco allá arriba. Profeta, le ha tocado viajar mucho, me comentaba. Sí, por gracia de Dios, varón. ¿Cuál es la experiencia, ya que vamos a entrar al tema ministerial, cuál es la experiencia más en el mundo, en el ámbito espiritual, más pesada que ha tenido? En el ámbito espiritual, en sí, la prédica. En la prédica, sí. Un lugar donde usted llegó y sintió o vio algo que usted dijo aquí, que tiene que manifestarse el poder de Dios porque hay cosas más. Mira, yo llegué a un lugar, nunca nadie me había hecho esa pregunta, siervo. Yo llegué a un lugar una vez, eso fue mi país, era una media vigilia, hasta la 1, hasta las 2 de la madrugada. Yo me acuerdo que llegué a ese lugar y iba a predicar. Yo le dije a la gente, deme su mano. Cuando yo le daba la mano a la gente, bajo la unción, ya fue la parte de la administración, la gente caía. Le daba la mano, lo saludaba, la gente caía. Pero llegó un hombre, cuando me tocó darle la mano, yo sentí una descarga. Se queda mirándome. Mira, yo nunca había hablado de eso. Ni a nadie, precisamente ni a mi esposa, a nadie. Mira qué cosa, Dios mío, las cosas de Dios son impresionantes. Y yo le doy la mano y me da corriente en la mano. Y él se queda mirándome como burlándose de mí. Y yo no sabía que el tipo era un satanita. O sea, la influencia que él tenía, y a mí me dio miedo. Te soy sincero, a mí me dio miedo. Después que yo recapacité y le dije, Señor, y me puse como para allá, la gente no sabe nada de eso. O sea, la multitud que está ahí no sabe nada. Solamente yo percibí que él sabía lo que estaba pasando. Porque cuando yo le doy la mano, que yo siento cómo se descarga así en mi mano, y yo sentí como que el brazo se me cayó. Y yo luego que se queda mirando, y yo dije, no, por el pie. O sea, no son los demonios inconscientemente. O sea, él está consciente de lo que está pasando. Y eso fue lo que más me preocupó. Porque si él está endemoniado y los demonios producen eso, pues yo reprendo. Ahora él no me... Pero él está consciente. O sea, estamos luchando con dos cosas. Con el hombre interior y con el hombre exterior, más los demonios que hay en él. Yo empecé con miedo. Me puse a hacer otra cosa en la administración. Cuando yo sentí el poder de Dios que bajó de nuevo, yo dije, bueno, estamos en esto. Demonio, fuera. Y cayó el muchacho endemoniado, se puso de pie, se convirtió a Jesucristo
y fue libre, no tengo mucho que no sé de él, pero lo que te quiero decir es, ese fue un momento tenso, a mí me dio temor. Ese fue un momento muy tenso porque yo nunca había sentido una descarga saludando a alguien, una descarga negativa en el brazo. Literalmente sentí que el brazo se me caía así. O sea, ese fue uno de los momentos bien difíciles que viví. Yo me acuerdo también, te voy a contar esta brevemente, también en mi país, en Jimaní. Jimaní está como a 5 horas y pico de donde yo vivo, de la capital, hacia el sur. Fui a predicar y cuando me tocó ministrar la primera noche, andaba uno de misión con otra iglesia que me invitó. Te estoy hablando ya como de 14 años atrás. 14 años aproximadamente. 14, 15 años atrás. Cuando yo estaba ministrando, eran 3 noches de campaña. Varón, nadie se convertía. Los micrófonos se dañaban. Una batalla. Unos mosquitos como endemoniados. O sea, tú ministrabas a la gente, de ahora, y la gente nada más hacían esto, matándose los mosquitos. O sea, los mosquitos endemoniados no dejaban ni que uno ministre bien. Claro. Y cuando estamos ministrando, que pasa el primer día, no pasa nada. El segundo día no se convierte en nada, no hay milagro, no hay nada. Varón, 5 horas y pico de camino, ¿eh? La última noche, le digo yo a la gente, hoy no como. Hoy yo voy a ayunar. A mí no me den comida, desayuno, nada. Me metí con Dios. Rostro de abocado, Dios, a ver qué es lo que pasa. Varón, Dios no me reveló nada durante el día. Yo pasé así todo. Bueno, ya terminamos y nos vamos. Cuando yo empecé a predicar, yo me acuerdo que el Señor me habló y me dio esa palabra. Llama a un brujo, me dijo el Espíritu Santo. Llama a un brujo que está haciendo la guerra, está prendiendo velones, está haciendo cosas para distraer a la gente, para provocar que la gente no se convierta. Y yo empecé a decir, acá hay un brujo que no quiere, que está echando hechicería, que está haciendo esto. Tú sabes mi poca experiencia. Empecé a gritar ahí por el micrófono. Y acá hay un brujo, enojado así. Pregúntame qué pasó. ¿Qué pasó? No pasó el brujo. Y El llamado yo no estoy pasa. llamando y no pasa. No pasa. Varón, me puse a temblar. Yo dije, Dios mío, ¿dónde está el brujo este que no pasa? Y yo dije, si no pasa una luz, va a venir a tu habitación y no te va a dejar dormir. Y empecé a hablar ahí. Y aún así el brujo no pasó. Varón, era la última noche, ya no había más noche. No pasó y el culto se acabó. Yo lloré toda la noche, varón. Yo dije, ay, Señor, qué vergüenza. Nadie pasó. Dios mío, ¿y ahora? ¿Qué va a pensar la gente? Que yo soy un falso. Nos íbamos como a las 5 de la mañana. Qué bueno, varón, este video lo van a ver los hermanos, porque fueron muchos que estaban con nosotros. Estaban hospedados en un hotel. No era en hotel, no era de que en casa, era en la iglesia de Silicio. Era así. Ahora que mucha gente de Lucío, que hay que poder darle un hotel, 5 estrellas. Nosotros, varón, apasionado por Dios, era de Silicio, todo el mundo. Ese era el hospedaje de nosotros, en el piso de la iglesia. En el piso. Y ahí estábamos nosotros y veo que tocan la puerta. Tum, 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 tum. A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Alguien tocó la puerta, tum, tum. Y abre la puerta uno de los varones que andaba con nosotros. Así todo cansado. ¿Quién es el predicador? ¿Quién es el predicador? Todos nos pusimos medio, en mi país le decimos mosca, nos pusimos mosca. ¿Qué pasó con el predicador? No, que anoche, llamó, pero dígame quién es. Alguien llamó un brujo anoche. Yo salí, yo dije, sí, fui yo. Me toca dar la cara, eso fui yo. Sí, fui yo. Y dice él, anoche, cuando usted me llamó, yo estaba temblando en mi casa. Es una luz gigantesca. Llegó a mi habitación, yo no he dormido toda la noche. Ese brujo soy yo quiero el Dios que ustedes tienen. Se convirtió el brujo a Jesucristo, después se convirtió en un predicador. Después de un año no sé más de él, pero esa experiencia fue muy, muy al principio de desánimo, donde no había nada, donde los mosquitos endemoniados, toda esa vuelta. La campaña se acabó, pero al final un brujo se convirtió a Jesucristo. Entonces, eso fue como me salvaron la campana. Creo que muchos ministros se topan con ciertas situaciones que pueden llegar a desanimar, ¿no? No, varón, Una eso de casi esas. es diario, ministro. No, varón, es que mire, los que están comenzando los ministerios ahí, evangelísticos, proféticos, salmistas, señores, no es fácil, esto es un aprendizaje día a día. Ahora, si tú te sientes un profesional, que ya tú crees que te la sabes toda, pues automáticamente ya usted llegó al último nivel. Pero todo aquel que quiere crecer, que quiere avanzar, vamos a tener decepciones. Bueno, vamos a desanimar, vamos a esperar respuesta y vamos a esperar un resultado que a lo mejor no nos van a llegar en el momento. Entonces yo le aconsejo a usted que con todas decisiones no siempre te va a salir lo que tú calculas. A lo mejor tú oraste y buscaste a Dios en la campaña, ayunaste y de pronto como que tú no ves lo que tú ayunaste.
Tú ayunaste por las almas y se convierte todo el mundo en un lugar. Pero de pronto tú ayunas y no se van a convertir la gente. Tú vas a ver milagros en una campaña y en otra tú no vas a ver nada. Yo he visto tantos milagros en Dios, varón, que podemos amanecer aquí hablándote. Por gracia de Dios, milagros terribles de parte del Señor. Pero yo he llegado a lugares cuando yo creo que ya llegué, bueno, Señor, esta atmósfera del milagro ya va a ser siempre. Cuando yo vuelvo a orar no pasa nada. Entonces yo digo, Señor, ¿por qué fue? Por anoche había un paralítico que se puso de pie. Y hoy pongo la mano por el paralítico y la pierna torcida se le tuerce más. ¿Y qué pasó ahí? Ya yo he aprendido mucho misterio en Dios, que ya estamos, gracias a Dios, avanzando, porque una cosa tiene que ver con la voluntad de Dios. Tiene que ver conocer la voluntad de Dios, pero ya es un misterio que sería un poco completo solamente. Claro. Y tiene que ver mucho, le voy a adelantar algo, tiene que ver con conocer la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, tú vas a orar específicamente por lo que Dios te reveló, no por lo que tú crees, no por lo que tú sientas, no por lo que tú ves. Pablo dijo que esto no es por vista ni por sentir, sino por fe. ¿Por fe en qué? En lo que Él te dijo. ¿Por fe en qué? En lo que Él me habló. Entonces, ¿por qué uno a veces uno no logra ver cosas en Dios? Porque uno quiere orar por lo que uno quiere. No le coge pena a la gente. Ay, mira cómo está este orar. Pues tú no sabes si ese paralítico se va a salvar así. Tú no sabes si ese ciego, Dios lo tiene ciego porque es ciego que Dios se lo va a llevar para el cielo. ¿Estás entendiendo? Claro, entendiendo? Claro. Hay gente que está viviendo un proceso económico y tú lo ves, ay, qué pena. Señor, dale por ellos. Dale. Sí, Señor, no está mal que tú ores por él, claro. Pero tú no puedes orar para que el Señor lo prospere, porque si a lo mejor se prospera, se descarría y se va al infierno. Así es. Entonces, lamentablemente decirlo, hay gente que nunca van a tener un carro, porque no teniendo el carro es que se van a salvar. Hay gente que tú no puedes decirle, Señor, dale una visa, porque no teniendo la visa que se puede salvar. O sea, hay gente que con bendiciones, con prosperidad se pueden perder. Se pueden desviar. Y que en escasez por lo menos se mantienen buscando a Dios. Por lo menos se mantienen ayunando. Por lo menos se mantienen buscando el rostro de Dios. Por lo menos se mantienen humildes. Entonces es bueno conocer la voluntad de Dios, príncipe. Amén. Ya terminó. Amén. Ya casi. Bueno, ya vamos, de verdad ya vamos llegando al final del episodio. La verdad que ha sido un tiempo muy especial. Y bueno, le toca viajar mañana. Va de regreso a República Dominicana. Cansado porque son 4 días que le ha tocado. 5, porque hoy le va a tocar estar en la iglesia también, creo que en la Brisa de la Filadelfia, le va a tocar también predicar. Y ha sido de refrigerio, la verdad, este momento. Y ya para terminar, profeta, me gustaría que nos dedicara unas palabras a las personas que nos escuchan, a familias, a amigos, a niños, que tal vez sus padres compartan este podcast con ellos, donde es un mensaje para reflexionar, para que se identifiquen con su testimonio, específicamente con ese altar familiar que se levantaba en su casa, que los padres, que yo todavía voy a ese caminar, todavía no soy padre, pero que cuando me toque yo también ponga en práctica eso para servir de ejemplo a mis hijos, presentarles al Señor en su totalidad, y que esa palabra, esa semilla que siembren mis hijos, sirva para que en un futuro no se desvíen de la voluntad y de la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, compártanos una palabra a quién se la puede dirigir para que en sus corazones resuene la palabra de Dios y que ellos puedan sentir que para Dios no hay nada imposible. Y nos comparte. Padre, en el nombre de Jesús, desatamos la unción y declaramos fortaleza para cada hermano que nos está escuchando. Esta palabra es dirigida para los padres de familia, cristianos y no cristianos. Preparémosle un altar a Jehová en nuestra casa. No hay mejor lugar para un altar que nuestro corazón primeramente, nuestra vida. Nosotros debemos ser el altar del Espíritu Santo. Prepárale un lugar al Espíritu Santo en tu casa. Haz un hábitat en tu casa de que tus hijos te vean orando. Yo decía en estos días, uno de los mensajes que prediqué aquí, precisamente en este país de Honduras, decía que yo no culpo a Mical cuando ella ve a David danzando y lo menosprecia en su corazón, y la gente se quedaron serios. ¿Cómo así que tú no culpas a Mical? Bueno, yo me referí de que Mical nunca vio a Saúl danzando. Saúl duró 40 años siendo rey, aproximadamente. 40 y pico. Duró siendo rey. Sin embargo, Saúl nunca danzó en la presencia. O sea, cuando Mical ve a David danzando en la presencia, lo menospreció. O sea, ¿qué es lo que produce? Y este misterio, varón. ¿Qué es lo que produce que Mical menosprecia a Saúl? Que ella no lo vio danzando nunca. Perdón, que menosprecia a David, que ella nunca vio a su papá danzando. Como Mical no vio a su papá danzando, cuando ella ve a Saúl danzando, lo menosprecia. O
sea, ¿qué puede producir que nuestros hijos menosprecien la presencia o menosprecien a alguien que tenga a Dios en su vida? El no ver a su padre danzando, el no ver a su padre alabando a Dios, el no ver a su padre orando. Entonces, mi consejo, mi palabra para ustedes es que sus hijos lo vean adorando al Señor. Que si vas a discutir con tu esposa, con alguien, no lo haga delante de tus hijos. Enséñale a respetar, enséñale. Señores, no le dejemos todo a los profesores, no le dejemos toda la educación. La educación comienza por casa. Yo alabo a Dios por mis padres. Yo bendigo a mis padres. Bendigo la educación que me dieron. Bendigo las modales que me dieron. Y eso es lo que estoy instando. Que en tu casa no entre demonio. Que en tu casa no entre malicia. Que en tu casa no entre brujería. No entre hechicería. Sino que el poder de Dios sea el que sea vigente en tu casa. Sea el que rompa cadena. Yo reprendo todo divorcio. Todo plan del diablo. Toda división familiar, toda escasez que produce disgusto en el matrimonio, disgusto en los hogares, que provoque enfermedad. Yo reprendo todo cáncer, todo problema terminal. En el nombre de Jesús desatamos la unción, que así como Dios trató conmigo siendo un niño, que trate con tus hijos. Que así como el Espíritu Santo de Dios trataba conmigo, que trate también contigo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios sea con ustedes y gracias por... Varón, gracias por permitirme estar aquí. Amén y amén. No, gracias a usted por estar con nosotros y que tenga la verdad un viaje exitoso en nombre de Jesús. Sabemos de que tengo la impresión de que usted va a entrar en otra etapa. Wow. Hablaba de que le ha estado tocando predicar, pero que le va a tocar estar en la etapa del pastorado. Y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Sabemos que el Señor va a hacer la obra, la que ya comenzó la va a terminar con usted. Bendecimos a su familia, a su ministerio y que sea el Señor quien lo guíe, la verdad, en esa senda que está abriendo para usted. Es toda una senda completamente nueva. Les damos gracias, amigos, por quedarse con nosotros hasta el final. Les invito a compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast para que podamos llegar a más personas. Y recuerden que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Los esperamos en un próximo episodio.